Hola compañeros y compañeras. Bueno, pues en la clase pasada hablábamos del llamado, bueno, de la industrialización por sustitución de importaciones que duró de 1940 a 1970 y que dentro tuvo lo que se entiende como el milagro mexicano, que duró de 1954 a 1970, así como el sincrónico desarrollo estabilizador, que a su vez duró de 1954 a 1970, ¿no? Y en ese sentido dividíamos un poco este periodo que era del 40 al 70 entre la crisis de los satisfactores y el desarrollo estabilizador, como si pudiéramos dividir en dos partes el periodo marcado por la industrialización por sustitución de importaciones o por el keynesianismo mexicano o sobre todo la aplicación de medidas del Estado benefactor. Hablábamos de cómo en primera instancia del 40 al 54 lo que se vivía era un periodo de eh, incapacidad para que, no sé, para lograr satisfacer las necesidades básicas de la población que había migrado recientemente a los centros urbanos en pro de la urbanización. Y esto debido a cómo se cerraron los mercados internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, de la misma forma hablábamos de cómo durante el sexenio de Alemán Valdés, cuando comienza a caer dinero, cuando comienza a llegar dinero al país como consecuencia de la declaratoria de guerra por parte de México a las potencias del eje pues entonces su relación con Estados Unidos que conllevó por lo tanto la industrialización del país, bueno pues que Alemán no supo administrarlo sin ver manchado este crecimiento económico por eh, problemas de corrupción, ¿no? Y que aparte de todo, esta forma de mostrar el crecimiento económico por parte de Alemán Valdés fue más bien la generación de macroproyectos que no necesariamente satisfarían las necesidades de las industrias crecientes, mientras que el principio de el desarrollo estabilizador fue marcado por las decisiones de Adolfo Ruiz Cortines de tomar un camino distinto eh, a aquel que estaba tomando Alemán Valdés y entonces deshizo todos los tratos corruptos que se tenían con las empresas constructoras y si bien fomentó el gasto público para el crecimiento de las industrias nacientes, de las fábricas nacientes, también lo hizo de una forma moderada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la historia de cómo va de 1940 a 1970 la historia del país. Ahora hablaremos de qué pasó entre 1970 y 1982. Como sabemos, a nivel internacional, el keynesianismo, el auge de las políticas keynesianas en Occidente, ocurrió de entrada como solución a los problemas generados por la crisis del 29, o bueno, a la crisis generada por el crack del 29, ¿no? En la cual eh, las empresas no podían pagarle a sus trabajadores porque no estaban recibiendo demanda de productos, la gente no estaba comprando sus productos y por lo tanto no tenían capital para pagarle a sus trabajadores, lo cual conllevó el despido de estos y estos mismos trabajadores en tanto consumidores que también eran, no tenían la capacidad de comprarle productos a las empresas porque no percibían un salario, ¿no? Entonces John Maynard Keynes genera la propuesta de ¿qué tal si elevamos el gasto público del gobierno? E inyectamos ese dinero pidiéndole
pidiéndole productos y servicios a las empresas para que éstas puedan pagarle a sus trabajadores y los trabajadores regresen a comprar mercancías, a consumir, reincentivando o reiniciando de nuevo la, el proceso, este círculo de este ciclo económico, ¿no? Sabemos también que mm, el keynesianismo, que supuso la intervención del Estado en las relaciones mercantiles nacionales, eh, benefició a los países europeos y latinoamericanos entre 1940 y 1970. Este proceso fue acompañado, por ejemplo, por el Plan Marshall en Europa, en el cual Estados Unidos le dio una serie de préstamos a los países europeos para que se desarrollaran industrialmente y salieran de la crisis en la que habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que estos países no se vieran ayudados por países soviéticos, vamos, por la Unión Soviética, y en consecuencia no se convirtieran en socialistas, ¿no? Em, En América Latina, por su parte, se vio acompañado, por ejemplo, por las medidas del Estado benefactor, de las cuales ya hemos hablado, por la industrialización por sustitución de importaciones. Y internacionalmente hemos hablado en otras clases de que la teoría económica keynesiana, la aplicación de la misma a nivel internacional, se detiene como consecuencia de la crisis económica a nivel occidente que conllevó el hecho de que la Liga Árabe, los países árabes, dejaran de venderle petróleo a Estados Unidos y a países europeos. Recordemos que los países árabes han estado en guerra con Israel, con el Estado de Israel que se generó a partir de 1945 con la ONU, o sea, gracias a la ONU, y que nada, pues estos países árabes eran los principales eh, aportadores de petróleo a nivel internacional. Entonces, para 1970, Estados Unidos y países europeos están apoyando a Israel, a pesar de que la Liga Árabe está en guerra con él mismo, pues entonces, vamos, estos países deciden dejar de venderle petróleo a estos países, porque pues a final de cuentas el dinero que se estaba generando a partir de este petróleo estaba siendo invertido para la guerra entre Israel y, o sea, vamos, a favor de Israel. Entonces, esto genera una crisis internacional en todo Occidente, que es de un momento a otro, pues ya no hay petróleo. Y para 1970, pues los países dependían en un nivel cada vez más alto del uso de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, esto no solo, o sea, vamos, esto afectó a todos los países por igual. México se vio, tuvo sus efectos efectivamente, o sea, de la misma forma, ¿no? Por eso, a partir de 1970, el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones queda en entredicho, queda en duda. Se comienza a debatir la posibilidad de generar nuevas teorías económicas o de aplicar nuevas teorías económicas, porque esta en la cual es necesario que el gobierno genere un gasto público alto ya no estaba siendo tan efectiva como solía ser. Entonces, pues, ¿qué es lo que qué es lo que vive México? Pues vive ahora sí, un crecimiento desacelerado. O sea, pasa de este momento, que era el milagro mexicano, de entre el 54 al 70, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% anual, este, a tener un crecimiento desacelerado, a bajar el crecimiento que tenía. Y en consecuencia, como es un país, como en ese momento era un país que le estaba yendo muy bien, tenía relaciones internacionales en las cuales no le preocupaba quedarse en deuda, pero, pero cuando de pronto empieza a caer menos dinero, a llegar menos dinero a partir de sus producciones, este,
pues México empieza a pedir préstamos tanto a otros países como a otros organismos internacionales, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Eh, y debido a que ahora la, la economía va en declive, todo ese dinero que se había ganado y que mantenía el gobierno tuvo que ser invertido para que los efectos de la crisis no le pegaran tan duro a las industrias y así las industrias pudieran seguir produciendo lo necesario para que el país se mantuviera pues, a flote, ¿no? Entonces, en este momento hubo una mayor intervención estatal, sobre todo en el ámbito de la generación de infraestructura, del mantenimiento de infraestructura básica para que las industrias pudieran desarrollarse de forma pues, más o menos saludables, ¿no? Eh, se le llama modelo de desarrollo compartido porque en este momento en el cual la intervención estatal en el mercado aumenta, pues nada, hubo una búsqueda por la repartición equitativa de, bueno, ya no se podría decir del crecimiento económico, ¿no? Sino más bien de los ingresos, del Producto Interno Bruto, pero los problemas, o sea, algo que los políticos argumentaban era que esto no era posible, no se estaba logrando debido a que la recesión que se estaba viviendo a nivel internacional no lo permitía. Entonces, si bien hubo una búsqueda por esta repartición, pues no se logró a final de cuentas, ¿no? No obstante, dada la importancia que tiene el petróleo a nivel internacional, me gustaría detener este, o sea, esta explicación de cómo le estaba yendo a México en esto a lo que le podríamos llamar crisis y modelo de desarrollo compartido que va de 1970 a 1982, para hablar un poquito de la situación del petróleo. Como les estaba diciendo, este desabastecimiento internacional de petróleo afectó a a todos los países por igual, y en México, sobre todo entre 1970 y 1976, se estaba viviendo este crecimiento desacelerado, ¿no? Esta pausa al desarrollo estabilizador, este fin del milagro mexicano, ¿no? Pero de pronto hubo una noticia interesantísima que se generó, que fue que en 1970, en esa década, en esa misma década en la cual a nivel internacional se redujo el abastecimiento de petróleo, o sea, se redujo la demanda de petróleo, México descubre nuevas reservas de petróleo. Y esto supone un cambio o sea, en el juego totalmente, o sea, un cambio de reglas en este juego de la economía internacional en el cual participa México, ¿no? Entonces, si bien desde 1970 a 1976, que es el sexenio de Luis Echeverría, se viven los efectos negativos del desabasto internacional de petróleo, López Portillo dice, ¿saben qué? Que es el siguiente presidente, dice, ¿saben qué? Pues vamos a aprovechar esta situación internacional y vamos a apostarle a crecer como país utilizando la falta de oferta del petróleo. Entonces, a ver, si hay una demanda alta y una oferta muy baja, entonces esto le permite a los ofertantes, a los poquitos ofertantes que hay, subir sus precios tanto como quieran. Porque como no hay oferta de la cual este, elegir, los demandantes tendrán que comprar los productos al precio que que los oferentes quieran poner. Y esto fue a lo que le apostó López Portillo eh, frente a las restricciones árabes en torno al petróleo. México se permitió empezar a exportar petróleo a precios altísimos a todo el mundo. Bueno, sobre todo a Estados Unidos. Y esta es la cuestión que sobre todo fue a Estados Unidos. Y entonces, pues esto suponía que, o sea, en un momento
de crisis internacional, México aprovecha una situación y se empieza a hacer de muchísimo dinero. Entonces, López Portillo regresa, aumenta el gasto público, regresa a darle vida a la industria nacional y si bien en ese momento no se tiene tanto dinero, se entiende que ahora que entraron al negocio de la explotación del petróleo, en el futuro se tendrá suficiente dinero, o sea, se tendrá suficiente, ajá, capital conforme vayan creciendo las industrias mexicanas. Entonces, López Portillo decide aumentar la deuda externa todavía más. Empieza a pedir prestado porque, pues a final de cuentas es como lo que hemos hablado, las instituciones financieras es como funcionan. Las empresas pequeñas que tienen la posibilidad de crecer en un futuro, vamos, no tan lejano, recibirán la mayor cantidad de préstamos, porque cuando crezcan, estas empresas podrán pagar los préstamos con los intereses que sean necesarios. Entonces, López Portillo, al ver este panorama tan iluminado en México, decide aumentar la deuda externa. Y es interesante porque habla en uno de sus discursos, López Portillo concretamente decía, ahora, o sea, vamos, si bien el sexenio anterior fue difícil, ahora de lo único que nos tenemos que preocupar es de administrar la abundancia que vivirá el país. Em, yo creo que hasta ahí dejaremos la clase de hoy, chicos y chicas, eh, para ver qué es lo que pasa después del sexenio bueno, durante el sexenio de López Portillo. Dejamos esta clase en un momento de mucho optimismo para las condiciones de vida en México, concretamente entre 1976 y 1982. Habremos de ver qué es lo que pasa en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente video. Les agradezco por su atención.